La historia del Éxodo es el relato fundacional por excelencia. Un pueblo esclavizado, 10 plagas, el mar abriéndose y una larga caminata hacia la libertad. Es una de las narrativas más poderosas de la historia de la humanidad. El problema es que, arqueológicamente hablando, nunca sucedió como lo leemos en la Biblia. Hoy vamos a hacer 3 cosas. Primero, desmontar 2 teorías muy populares pero insostenibles: que los hebreos eran los Hyksos o que hebreo viene de Hapiru. Después explicaremos lo que la arqueología ha demostrado sin lugar a dudas: Israel nació en Canaán, de gente cananea. Y terminaremos con una pregunta: si el éxodo no ocurrió, ¿de dónde sale una historia tan potente? Empecemos por la más recurrente. Cada 2 o 3 años alguien redescubre que los hebreos eran los Hyksos. ¿Por qué atrae esta idea? Porque es cierto que los Hyksos eran semitas, gobernaron Egipto desde el delta y fueron expulsados hacia Canaán alrededor del 1550 a.C. Suena familiar, ¿verdad? Pero, ¿quiénes eran los Hyksos? Este pueblo provenía del levante mediterráneo. Antiguamente se había pensado en una invasión violenta del norte de Egipto, aprovechando el desmembramiento del poder central egipcio durante el segundo periodo intermedio. En la actualidad se piensa más bien en una llegada paulatina pero continua hasta que finalmente se hicieron con el poder. Ellos conforman la dinastía 15 y 16, que gobernó la zona del delta desde la ciudad de Avaris. Su superioridad militar frente al ejército egipcio de la época se basó en el carro de guerra, la espada y dagas curvas de bronce, la armadura de escamas, también de bronce, y el arco compuesto. Aunque las fechas no están claras y es posible que la dinastía 14 sea también de origen asiático, los Hyksos debieron dominar el delta entre el 1650 a.C. y el 1550 a.C. Este pueblo no tiene un origen único. Es una cuestión discutida, pero se suele aceptar que fueron una amalgama de pueblos cananeos, sirios y hurritas. Al mismo tiempo que los Hyksos gobernaban en el delta, en Tebas se mantiene una dinastía local, la 17. Será con los últimos faraones de esta dinastía, Seqenenra-Ta, Gamose y el primer faraón de la dinastía 18, Ahmose I, quienes lograrán expulsarlos y unificar de nuevo el territorio egipcio. A partir de aquí, la huella de los Hyksos en la historia desaparece. Coincide además con su pérdida de importancia en Canaán y el inicio del control hurrita de la zona. Por lo tanto, ¿se puede identificar a los Hyksos como hebreos? Pues arqueológicamente no. El hecho de que sean semitas no es prueba suficiente. Hubo gran cantidad de pueblos semitas. Los Hyksos probablemente no tienen un origen común, como hemos dicho antes, sino que fueron diferentes pueblos unidos. Además, la cronología no coincide. La estela de Meremta, que conmemora una campaña victoriosa del faraón en Canaán, ocurrida hacia el 1210 a.C., es la primera mención del pueblo de Israel viviendo en Canaán, más de 300 años después de la expulsión de los Hyksos. No hay continuidad entre ambos pueblos. Vayamos a la segunda teoría, los Hapiru o Abiru. A partir del 2000 a.C. comenzamos a encontrar referencias tanto en fuentes sumerias, como acadias, como egipcias, a unas personas denominadas Hapiru o Abiru. Es tentador porque suena casi igual. Aparecen en las cartas de Amarna, en textos egipcios. Son gente problemática que vive al margen. ¿Son nuestros israelitas? La arqueología y la filología son claras. Hapiru no es un etnónimo, es decir, un nombre para una etnia. Es una categoría social. Designa a personas desplazadas, forajidos, mercenarios, apátridas, gente que ha cruzado la línea del orden establecido. No son un pueblo, son un estatus. En las propias cartas de Amarna hay Hapiru con nombres hurritas, semitas e incluso algunos con nombres indoeuropeos. No todos eran semitas y desde luego no todos eran proto-israelitas. ¿Pudieron algunos de los primeros israelitas ser considerados Hapiru? Sí, probablemente, pero eso no significa que hebreo derive de Hapiru, ni que todos los Hapiru fueran israelitas.
Es como decir que como alguien es un refugiado hoy en día, ya sabemos su nacionalidad. Es un error metodológico grave. Tenemos ejemplos en otros pueblos de esta analogía. El término gitano proviene de egiptano, porque se pensaba que venían de Egipto. Ahora sabemos que su origen está en la India. Vale, pero si no vinieron de fuera, ¿de dónde salieron? La respuesta es más sencilla y está mejor documentada. Los israelitas son cananeos que se quedaron en las tierras altas cuando el sistema del bronce final colapsó. Hacia el 1200 a.C., las tierras altas de Canaán, zonas antes muy poco pobladas, experimentan una explosión de nuevos asentamientos, cientos de pequeñas aldeas. Y lo fascinante es su cultura material. La cerámica es cananea, la arquitectura evoluciona de la casa cananea a la casa de 4 habitaciones. Los objetos de culto son del dios cananeo, El. El alfabeto es cananeo, todo es cananeo. El arqueólogo William Dever, que ha excavado durante décadas en Israel, es tajante. La cultura de los primeros israelitas es esencialmente una continuación de la cultura cananea del bronce tardío. No hay ruptura, no hay invasión, no hay llegada masiva desde fuera, hay evolución interna. De hecho, el único marcador que suele distinguir estas aldeas israelitas de las cananeas de los valles es la ausencia de huesos de cerdo. Y ni siquiera eso es seguro como marcador étnico, porque pudo deberse a factores ecológicos o económicos. Ahora hagamos el ejercicio contrario. Si 600.000 hombres, más mujeres, niños, ancianos y ganado, hubieran vagado 40 años por el Sinaí, ¿qué esperaríamos encontrar? En el Éxodo 12:37 se habla de 600.000 hombres. Con familias hablamos de unos 2 millones de personas. Una columna de 240 kilómetros de largo, marchando. El Imperio Nuevo Egipcio tenía entre 3 y 4 millones y medio de habitantes. La pérdida de 2 millones habría sido una catástrofe demográfica de la que no hay ni un solo registro. Pero es peor. El Sinaí ha sido excavado intensamente y no hay ni un campamento, ni una tumba, ni un fragmento cerámico que pueda asociarse a un grupo de esa magnitud. Ni siquiera Cades Barnea, donde según el relato pasaron 38 años, estaba habitada antes del siglo XII a.C. No es que falten pruebas, es que las pruebas demuestran lo contrario. El desierto no pudo albergar a esa población y la arqueología confirma que no lo hizo. Llegamos a la pregunta del millón. Si el éxodo no ocurrió, ¿cómo es posible que una cultura entera crea durante milenios que sus antepasados vinieron de Egipto? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. El historiador Mario Liberani propuso una hipótesis brillante. En el bronce final, cuando Canaán era provincia egipcia, la terminología diplomática describía los cambios de soberanía como entradas y salidas. Un rey hitita sacaba una ciudad del dominio egipcio. Un rey egipcio traía una ciudad de su imperio. Las poblaciones no se movían. Lo que cambiaba era su adscripción política. El rey Suppiluliuma I declara: «Yo traje la ciudad de Cadna y todas sus posesiones a la tierra de Hatti». Cadna no se movió y en cambio fue su adscripción política. Según la estela de Meremtá, ya descrita hacia el 1209 a.C., Israel ya existía como entidad autónoma bajo dominio egipcio. Con la crisis del bronce final, Egipto pierde su influencia en la zona. Según este lenguaje, los israelitas salen de Egipto. El libro del Éxodo, además, se fija en el siglo VI, en un contexto de exilio y dominación extranjera. Su uso en un contexto de opresión servía para, en primer lugar, recordar un mito fundacional que diferenciara a los judíos de los babilónicos primero y después de los asirios. En segundo lugar, para proporcionar una esperanza de liberación basándote en una liberación anterior. Pero entonces, ¿qué hay de las noticias que periódicamente se publican confirmando restos arqueológicos que validan el éxodo? Pues o son falsificaciones o normalmente se refieren a Khirbet el-Mastaraj, un yacimiento con estructuras de nómadas. ¿Qué hay de cierto? Primero,
Los propios arqueólogos dicen: no hemos probado que estos campamentos sean del periodo de los primeros israelitas. Es posible, pero no está demostrado. Segundo, datan de la primera fase del hierro, entre el 1200 a.C. y el 1000 a.C., que es precisamente la época en que Israel ya está formándose dentro de Canaán. No son llegada, son asentamientos internos. Y tercero, un puñado de estructuras en el Valle del Jordán no contradice la ausencia total de 2 millones de personas en el Sinaí durante 40 años. La escala es incomparable. Esto no es evidencia del éxodo, es evidencia de que en la primera fase del hierro había población dispersa. Otra cosa es que los titulares sensacionalistas necesiten clics. Decir que el éxodo no ocurrió como lo cuenta la Biblia no es atacar la tradición judía o cristiana, es simplemente hacer historia. El consenso arqueológico es sólido. Los israelitas son cananeos, nunca estuvieron esclavizados en Egipto de forma masiva. Y el relato del éxodo es una construcción teológica, política, de siglos posteriores. Pero quizá lo más interesante es que esto no resta valor al relato. Un mito no es una mentira, es una verdad narrada. La potencia del éxodo no reside en si hubo o no carros en el fondo del mar, sino en que durante milenios ha dado esperanza a pueblos oprimidos. Esa es su verdad histórica, aunque no sea una verdad fáctica. Si te ha interesado este enfoque, te recomiendo a Mario Liverani, Israel Finkelstein, William Dever o el viejo libro de William Stiebing, Out of the Desert. Son lecturas densas pero apasionantes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que un relato puede ser verdad sin haber ocurrido? Te leo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y suscríbete para más vídeos como este. Hasta la próxima.